Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Bienestar 360. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy pertinente. Estamos próximos a comenzar con el Back to School y este proceso suele generar un poco de ansiedad y distintas emociones que si no se manejan de manera adecuada, se nos puede salir de las manos la situación. Así que para hablarnos de esto en detalle, tenemos hoy, estoy muy emocionada de tener dos expertas. Tengo aquí en mi mano derecha a la doctora Nay Rosado Torrella. Bienvenida, doctora. Gracias, Ella es psicóloga clínica escolar. Y también tenemos a Alexandra Caballero Rivera, trabajadora social clínica. Bienvenidas a ambas. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por recibirnos. Muy contentas de tenerle. Vamos a empezar primeramente con usted, doctora. Hay padres que sienten en ocasiones que necesitan tener todo listo, porque ya está próximo el inicio a clases y me faltan ciertas cosas de la lista, o identificaron algo que quizás su niño o su niña en particular necesitan, y esto puede generar una tensión adicional, ¿verdad? ¿Cómo afecta esto la salud emocional de papá y mamá y cómo a su vez impacta esto a sus niños? Claro, y empezaste con la palabra importante que es esa estrés o ansiedad que el papá siente. Pues regreso a clases, algo que le podemos pasar a nuestros niños, que no es necesario, porque verdad, ya ellos, porque van a empezar las clases después de 2 meses de vacaciones, donde tal vez las rutinas cambian, el proceso en el hogar es más tranquilo, no hay esa especificación de la rutina a la hora que me levanto, me tengo que preparar, que desayunar, ¿verdad? La vida ajetreada en la que vivimos, pues usualmente en verano eso como que merma. Y entonces volver a comenzar, saber que van a empezar todas esas rutinas, ese estrés de vida, más todos los estresores que pueda traer la escuela, ¿verdad? O el ambiente escolar, es algo que tenemos que tener en mente los adultos. Que sí, aunque nos cause estrés, que tenemos que hacer la compra, el dinero, ¿verdad? Que todo esté listo. Hay que tratar de hacerlo de una manera tranquila, pausada, tal vez invitar a los niños a que sean parte de ese proceso con nosotros, pues vamos a comprar las libretas, vamos a hacer un calendario para ir poco a poco, por eso mismo, porque no queremos que nuestro estrés y lo que nosotros sentimos se lo vayamos a pasar a nuestros chicos. Y ¿cómo esa tensión, ese estrés lo podemos manejar de manera adecuada, ¿verdad? Manera de darle recomendación a esos padres. Yo creo que lo más importante, como menciona la doctora, ¿verdad? Es establecer comenzar a restablecer lo que son esas rutinas, ¿verdad? Entre papá, mamá, cuidador y los menores de edad, ¿verdad? Que todo sea predecible, que sepan, que nuestros menores sepan qué es lo que va a ocurrir luego, ¿verdad? Hacerlos partícipes de cada una de las acciones que los padres van a tener. Yo creo que esa es la clave. La clave para minimizar los picos de ansiedad, ¿verdad? Ese miedo a lo desconocido, la preocupación de que no sé qué me falta, qué no me falta, o hacia dónde me voy a mover. Yo creo que lo más importante es trabajar en equipo, mamá, papá, cuidador con ese niño y el restablecimiento de la rutina. Esa es la clave. Es clave entonces establecer la estructura, rutina, para que ellos vayan cayendo en tiempo. Claro, y como decimos las dos, hacerlos partícipes de esa reestructuración de las rutinas y los ritmos en el hogar, porque los va preparando a que igual en la escuela van a haber unas rutinas, van a haber unos ritmos, ¿verdad? Hay un horario de clase, entro, salgo, me preparo. Así que ese proceso donde ellos aprenden a restablecer la rutina y restablecer las destrezas de organización son las bases para la escuela, para cuando ellos vayan solitos a la escuela. Y cuando mamá, papá o tutor, porque sabemos que ha cambiado mucho, ¿verdad? Nuestra estructura familiar hoy día, ¿cuándo pueden identificar ya estos niveles de estrés que yo siento, de ansiedad, no son, ¿verdad? No están en un nivel adecuado, me está trayendo dificultad? ¿Cuándo deben decir tengo que buscar ayuda? ¿Cuáles son esas señales? Pues mira, ellos van a empezar la escuela, como ambas decimos, nosotros tenemos que ayudarlos a que al empezar ya no tengan esos estresores activados, sino que vayan tranquilos, con calma, a disfrutar, ¿verdad? La escuela es un ambiente para disfrutar. Van a haber situaciones, pero lo que más queremos es que los niños disfruten su ambiente escolar para que puedan aprender. Un cerebro contento y estable es un cerebro que pueda aprender, ¿verdad? Un cerebro ansioso o con miedo, pues un cerebro que no va a aprender, por lo tanto va a tener más dificultades. Se van a sumar las dificultades. Así que lo más importante es modelarle a los niños que todo puede ser con calma, que vamos paso a paso, como estábamos diciendo, establecer las destrezas de organización para que ellos puedan ese modelaje aprenderlo
y aplicarlo en la escuela. Y cuando estamos viendo, ¿verdad? Ya ellos van con estas herramientas y a través de ese primer día o a través del año escolar estamos viendo unos síntomas que se repiten constantemente, que están trayendo muchos estresores al niño o a la niña. Ese es el momento, ¿verdad?, de decir, vamos a buscar ayuda. Siempre es cuando un síntoma o una situación se repite más de una vez y es constante. Como si pudiera darnos ejemplos para que esos padres... Por inclusive ejemplo, hay pudieran personas que confunden el bullying. El bullying, pues no porque alguien me hizo algo es bullying. El bullying tiene que ser una conducta repetitiva hacia la misma persona, o sea, de una persona a otra constantemente para convertirse en lo que sería el acoso escolar o el bullying. Pues lo mismo sería, ¿verdad? Que el niño no te diga todas las mañanas que no quiere ir a la escuela o que simple y sencillamente ya no se quiere ni levantar. O sea, quede llorando o llore todos los días. Y claro, Y probablemente sería pueda ocurrir en esos primeros días, esa primera semana que llore, ¿verdad? Porque, de nuevo, estamos entrando a un nuevo año escolar, pero no es la emoción, sino más bien la repetición, el miedo excesivo, ¿verdad? Que evite hacer actividades dentro de la escuela, que tenga demasiado miedo a hablar en público, que comience a presentar, por ejemplo, sintomatología, que le diga, me duele el estómago, mañana Física, me duele la síntoma cabeza, física, ajá. Me duele el pie, ¿verdad? Que todos los días tenga un síntoma diferente para evitar el exponerse al escenario escolar. Sí, que algo pasa ahí. Tenemos que estar alerta. Correcto. Y más aún cuando lo llevas a la pediatra, ¿verdad? El doctor y te dicen, no, es que no hay nada, ¿verdad? No, pues está sintomatizando, quiere decir que es más emocional que físico la situación que está presentando. Y eso pues ya sí hay que trabajarlo directamente, ¿verdad? Con profesionales de la salud. Pero es como ya dice, los primeros días sí podemos observar, pero es normal. Y también depende de la edad. Un niño, por ejemplo, de kinder que llore, se quede llorando, es muy normal. Que se quede llorando y que le dure varias semanitas. Ya un niño de sexto, séptimo grado, que se quede llorando las primeras semanas, pues ya ahí uno tiene que, ¿verdad?, estar más atento a que por qué llora. Pero es más normal para un niño de kinder que llore al quedarse en la escuela. Así que va a depender de la edad y va a depender de, ¿verdad?, de muchas otras situaciones. Lo que hay que estar es Del bien contexto, pendiente. Bien el pendiente. contexto donde se ha desarrollado, ¿verdad? Un niño que se ha desarrollado de manera independiente no es igual a un niño, ¿verdad? Que ha crecido en un entorno de sobreprotección. Si yo tengo un niño sobreprotegido, al exponerlo, pues probablemente va a presentar más miedo, va a llorar un Ansiedad. poquito más, Correcto. ansiedad, ¿verdad? Al desapego. Así que también hay que mirar el contexto de cada uno de esos niños. No, y nuevamente sale a relucir la importancia de cómo los adultos, ¿verdad?, manejan sus propias emociones, ¿verdad? Correcto. Cómo manejan la realidad delante de nuestros niños. Y en esa misma línea, hablando de los adultos que rodean a los niños, particularmente para los maestros, sabemos los retos que cada año enfrentan, pero particularmente porque representa esa vulnerabilidad, ¿verdad?, para ellos cuando empiezan este nuevo año escolar, y qué recomendaciones le pueden dar a los maestros también, porque ellos necesitan poder atender sus necesidades emocionales y manejar sus emociones de manera adecuada para preservar su salud y bienestar y para no afectar también a los estudiantes. Correcto. Mira, yo fui maestra antes de psicóloga, así que este tema Multitasking. me toca mucho porque la realidad es que los maestros son la primera cara, ¿verdad? La estructura del edificio, pues sí recibe al niño, pero la primera cara humana que recibe a los niños en la escuela son los maestros. Y los maestros necesitan, como tú bien dices, mucho apoyo emocional, ¿verdad? Para poder trabajar con las diferentes familias, los diferentes tipos de niños que reciben. Pero el maestro es súper esencial, porque es el primero que recibe a estos niños, así que los maestros deben de añadir en sus salones de clase visuales y vocabulario de las emociones, para que los niños de entrar sepan, este es un lugar seguro y este es un lugar donde mi maestro me está diciendo que yo puedo confiar en él o en ella. Porque van a ser los Se primeros. pueden utilizar, por ejemplo, caritas, emojis. Claro, los emojis, las caritas, hay un montón de sistemas. Ahora yo estoy viendo, porque soy mamá de niñas pequeñas y está este personaje nuevo que amo, o sea, no me paga por esto, pero se llama No te Tico el alcance. Coquí, no sé si han escuchado a Tico el Coquí. Es un No. movimiento viral. No tengo niños, doctora. Bueno, pues este muchacho, ¿verdad?, hizo un cuento y es de la historia del coquí,
pero se ha expandido a que ha hecho canciones Qué bien. y está hablando mucho de las emociones y está trayendo todos estos visuales que son buenos para tener, mira, una esquina, podemos entrar a una esquinita que sea como el área de las emociones, donde los niños sepan que pueden ir ahí a coger 5 minutitos de reflexión o de autorregulación, que saben que su maestro va a estar pendiente o su maestra de los cambios en su rostro, en sus expresiones faciales, estar pendiente a eso porque los maestros conocen a sus niños. No, y también el maestro que nos escucha, si en algún momento dado necesitas regularte porque ha sido un día heavy, puedes ir a la esquina también. Claro, eso no que es solo sí. para los niños, De las correcto. emociones. La esquinita, nosotros acá en la clínica le tenemos la esquina de los 5 minutos, el área de la calma, y a veces nos vemos a nuestros compañeros, ¿verdad? Adultos cogiendo sus Regulándose. 5 minutos de regulación, porque el que seamos adultos Es no nos necesario. exime de poder regularnos. Somos No, y eso es adultos. parte de ir aprendiendo siempre y fortaleciendo ese manejo adecuado de emociones. Claro, y se lo estás modelando, que es la parte más espectacular. Si yo como adulto, ¿verdad? Yo la maestra hice el rincón de la calma y yo lo uso, le estoy modelando al niño lo bueno y lo seguro que es usar ese rincón de la calma. Definitivo. Y cuando hablamos de ansiedad social, que se escucha, ahora se está escuchando mucho, ¿cómo impacta ese escenario escolar a los maestros y a los niños? Yo creo que el maestro es esa primera, ¿verdad? Esa primera figura fundamental. Pero no podemos pasar por alto que el maestro no deja de ser un ser humano. Nuestros niños y nuestros jóvenes están constantemente, ¿verdad?, viviendo quizá en solitario, encerrados quizá en las redes sociales, en los dispositivos móviles, en los videojuegos. Así que cuando salen a la escuela, vemos eso de lo que estamos hablando, de esa ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de personas. ¿Cómo apoya entonces el docente en este caso, ¿verdad?, que el estudiante esté presentando quizá un poco de ansiedad social? La observación. Yo creo que esa es la clave, la observación y la escucha activa. El docente es la persona que pasa más tiempo con el niño. Nuestros niños pasan más tiempo en la escuela que en la casa. Sí, correcto. Así que el docente es ese observador, activo, que está todo el tiempo observando conductas, cambios de ánimo, qué cosas le preocupan, qué cosas le asustan. Así que es ese filtro, ¿verdad? Como hablábamos ahorita, ese filtro para entonces levantar la voz de alerta al trabajador social, al psicólogo escolar, al consejero escolar, de que mira, estoy viendo a este niño que está teniendo estos cambios emocionales y conductuales, vamos a trabajarlo, ¿verdad? Desde esa sintomatología que él pueda, ¿verdad? O esas observaciones conductuales que él pueda estar Sí, tomando nota. Porque si no se atiende, entonces pudiera llegar Escala. exacto, A una escalar crisis. o a un desarrollo de algún De trastorno. algún Correcto. trastorno de salud mental, correcto. Doctor, y profundizando un poco más en el efecto de las redes sociales. La realidad es que ¿por qué también aumenta esta ansiedad social? Porque los niños se están criando fuera de la sociedad, ¿verdad? El criarse enfuscados en un dispositivo, pues limita o los separa de desarrollar las destrezas sociales que son necesarias para estar en un grupo de humanos, ¿verdad? Un grupo social. Esas destrezas interpersonales. Después no saben ni cómo reaccionar, ni cómo relacionarse. Correcto, Incluso correcto. hasta nosotros mismos, ¿verdad? Haciendo un paréntesis, no sé si les ha pasado que se comunican más a través de mensajería Sí. de texto. Y cuando llega el momento como adultos de establecer una conversación tú a tú con otro adulto, yo estoy segura que en algún momento les ha parecido como que esto es como extraño. Sí. Pues nuestros niños Era les más pasa igual. fácil Era por más texto. fácil. Sí. Correcto. Pues a nuestros niños les pasa igual. Y la realidad es que por texto uno no sabe el tono con que la persona está diciendo algo, es un escrito, ¿verdad? Así que pierde mucho esa fortaleza o esas destrezas de aprender lo que es el lenguaje de las expresiones faciales, el lenguaje corporal, eso tú no lo ves en un mensaje de texto. Así que estamos perdiendo muchas destrezas de comunicación asertiva que son importantes en los contextos sociales. Y la escuela es un contexto social bastante grande, bastante abarcador, con múltiples personas y sus personalidades o sus intereses y sus gustos y pueden chocar, es muy normal. Pero el estar enfocado en los dispositivos nos aleja totalmente de poder saber esos cues, de cuando yo me detengo, cuando leo Los a la límites. persona se está sintiendo incómoda, déjame separarme. Que el adulto, como estábamos diciendo, el docente, que es la primera cara, el que pasa más tiempo con el niño, aprender a leer las expresiones faciales de sus niños, porque volvemos, es la primera persona que está allí, es
es como el detective de nosotros los profesionales de la salud mental más adelante, porque es el primero que va a detectar Sí, que, si hay y que algo. recopila información valiosa para darle luz a ese Claro, ellos profesional. hacen notas anecdóticas, sus notas diarias y ellos van escribiendo esos cambios. Así que la realidad son como el detective de los profesionales de la salud. En cuanto al tiempo de exposición de un menor a las redes sociales, ¿hay algún tiempo recomendado en el que, por ejemplo, te decirle, papá, mamá, no permitas que utilice las redes sociales por más de 2 horas diarios, más de 3 horas? ¿Hay algún tiempo determinado? Las redes sociales también va a depender de la edad. Ujú. Los niños menores, ¿verdad? De la preadolescencia hacia abajo, la adolescencia pues ya es un poco difícil porque si todos están pues quieren, ¿verdad? El que no lo dejen tener una red social, pues eso trae otras dificultades. Pero la realidad es que los preadolescentes hacia abajo no deberían tener redes sociales. No deberían estar expuestos a las redes sociales, a eso de estar grabándose, los TikToks, ¿verdad? Todas esas cositas no son apropiadas para esas edades. Ellos no tienen la noción social o el aprendizaje social adecuado para saber los límites de la frontera de una red social. De hecho, entiendo que el límite es 13 años en adelante para poder Correcto. tener. Pero vemos muchos padres. Por eso dije, pero tutores digo que le dan el celular. preadolescencia, pero está difícil porque los otros días estaba hablando con una mamá y dice, es que todo el mundo, todos sus Todo el mundo lo compañeros tiene. tienen celular. Sí. Yo Es tengo di- un es niño, difícil, yo es tengo un difícil. niño de 10 años y es complicado, es verdad, el establecer límites, pero yo creo que como adultos tenemos que proteger a nuestros niños, ¿verdad? Correcto. Se ha confundido mucho lo que es el permiso versus la libertad, ¿verdad? Y hay muchos niños que se están básicamente desarrollando y educando a través de un dispositivo móvil. Todas las respuestas las tiene el dispositivo Es móvil. muy triste y vemos el resultado en lo que ocurre en la sociedad. ¿Verdad? Retomando un poco lo de los maestros, ¿cuándo un maestro puede identificar que necesita igualmente ayuda, ¿verdad? Porque se siente agotado, extenuado, drenado quizás, ¿verdad? Pues, volviendo a lo que muy bien explicaste, que son seres humanos. Ujú. ¿Cuándo es momento? Quisiera que ambas me dieran ¿verdad? Su óptica de buscar ayuda y cuáles son esas señales que ellos deben prestarle atención. Son las mismas de, ¿verdad? Cualquier ser humano a cualquier edad. Cuando ves que hay un sentimiento que se repite constantemente, cuando ya estás viendo que tal vez no estás perdiendo el control, que no sé, tu demeanor, o sea, como tú te estás presentando hacia tus estudiantes, te has dado cuenta que no es la forma en que tú te sientes cómoda o no es la forma que te gusta cuando ves las respuestas de ellos. Volvemos al lenguaje de las expresiones faciales o el lenguaje corporal, que ellos te están dando una información. Y cuando te sientes cansado, cuando te levantas por la mañana y dices, yo no quiero trabajar más, yo no quiero ir a la escuela, es que es más o menos lo no quiero ir mismo. al trabajo, Correcto. ya llevas más de un mes así. Y la pues. realidad es que es más o menos lo mismo dependiendo de la edad. Cuando se le altera el patrón de sueño. Correcto. Los niveles de irritabilidad. La alimentación La también. alimentación. Claro. O aumento de apetito o se me quita O se- totalmente, ¿verdad? Esas ganas de alimentarme. Yo creo que todas esas son señales a las que tenemos que estar bien aprestos, ¿verdad? Bien pendientes. Porque como te dije ahorita, ¿verdad? Soy docente, pero no dejo de ser humano y tengo una familia, tengo una historia y todo eso me acompaña al salón de clases. Y es importante que te cuides, así que ese autocuidado tanto en padres, madres, tutores y maestros es crucial Correcto. para Correcto. su salud y para el impacto en los niños que sea positivo. Ya terminando el podcast, ¿con qué mensaje le gustaría dejar a estos maestros, ¿verdad? A todo este personal escolar y a los padres y tutores de niños que quizás nos están escuchando, doctora? Pues por mi parte, como empezamos, yo creo que siempre tener en mente la importancia del modelaje como adulto, ¿verdad? Somos los héroes de los niños, somos, ¿verdad? La imagen de enseñanza, así que tenemos que sentarnos aparte, en un espacio aparte y decir, ok, necesito controlarme, me voy a organizar, no quiero desarrollar ansiedad, no quiero presentarle ansiedad a mis niños, cómo me organizo, cómo me preparo. Como ella dijo anteriormente, los lugares predecibles limitan o disminuyen, mejor dicho, la ansiedad. Así que yo como adulto tengo que preparar los ambientes para yo tener menos ansiedad, para minimizar la probabilidad de que me dé ansiedad o, ¿verdad?, cualquier otro estresor y así
empezar contento, empezar un año nuevo y empezar de nuevo, dejar el pasado atrás y empezar de cero y decir, voy hacia adelante. Y para mí lo más importante, que es algo que siempre hablamos entre, ¿verdad?, colegas, es que las personas hay que mirarlas por personas y no solamente por sus conductas. Tendemos a siempre mirar las conductas de los niños específicamente y señalar este diagnóstico, tiene estos problemas, pero más allá de una conducta hay un ser humano con una vida, con una historia y con unas necesidades, sean académicas, emocionales, ¿verdad?, la que sea, pero no dejamos de ser humanos y no dejan de ser personas que llegaron a mi salón de clase con una historia que no voy a poder eliminar porque es su historia. ¿Cómo la trabajo para que el ambiente escolar sea el mejor? O sea, sea el mejor año para ellos y para los adultos. Excelente. Yo creo ¿Qué que nos recomiendas? Nail me acaba de robar la línea. Literalmente me acaba de robar la línea. Yo creo que todo niño que llega al salón de clase llega con una historia que no vemos, que como adultos no vemos. Así que, ¿verdad? Mi cierre sería el que no veamos la conducta, sino veamos el porqué de la conducta. Yo creo que esa es la clave, ¿verdad? Como adultos, como docentes, como profesionales, que veamos el porqué de la conducta de nuestros niños, porque ahí van a estar las respuestas de todo lo que estamos viendo, ¿verdad?, dentro del salón de clase. Que trabajemos como equipo, ¿verdad? Docentes, personal escolar, vamos hasta el empleado del comedor, que es tan vital. Y, ¿verdad?, los padres, los cuidadores Que nos cocinan, eso es muy importante también. Exactamente. Que trabajemos como equipo, ¿verdad? Para que nuestros niños puedan tener un año exitoso. Yo creo que eso, ¿verdad? Esa es la clave, eso es lo más importante para cerrar. Excelente, agradecida a ambas. Y las voy a estar molestando para tocar muchísimos otros temas más, incluso profundizar aún más en este. Claro que sí. Sabemos que en el podcast tenemos un tiempo limitado, pero ya estaremos tocando su puerta próximamente. Así Claro que que sí. ustedes que nos escuchan, recuerden, importante autocuidado, hacer reset cuando es necesario y manejar adecuadamente sus emociones, no tan solo para preservar su salud mental y bienestar, sino el de nuestros niños. Así que se cuidan, nos escriben a Bienestar 360 y pendiente siempre a nuestras redes. Nos vemos pronto.